webinar, si no hay ningún problema. Y vamos a empezar ya con lo que es la introducción, ¿vale? Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir al webinar del caso en el que presentaremos el caso de éxito de Iveco. Y bueno, hoy tenemos el placer de contar con un miembro de dos empresas pioneras. Por un lado, tenemos a Iveco, que es pionera en España en contar con un sistema inteligente de monitorización de estanterías en los almacenes. Y por otro, a SEIC, inventores de la primera barrera industrial de polímero y creadores de Rakai, la tecnología de monitorización de estanterías industriales. Y bueno, por un lado, Bogdan, que es gerente de ventas de ASEC España, y como tal también está al cargo de Rakai, la nueva solución inteligente de seguridad de ASEC, que bueno, nos presentará a continuación de manera muy breve para ponernos en contexto de lo que es el caso de éxito de Iveco. Bogdan y su equipo han presentado Rakai por toda España y han acompañado a Iveco en todo el proceso de formación, instalación y asistencia. Y actualmente es la primera empresa en instalar un sistema de monitorización de estanterías en España. Después, José Luis Rodríguez Santiago, gracias por acompañarnos en el caso de éxito y por ayudarnos en todo esto. Es Industrial Logistics Methods and System Specialist en Iveco España y como especialista en ingeniería logística es responsable de la logística interna y por ello ha vivido todo el proceso de implantación de Rakai, pasando a conocerlo incluso si cabe mejor que el propio Bogdan. Y bueno, José Luis nos contará su experiencia con Rakai y por qué tomó la decisión de implantar este sistema y cómo ayuda a Iveco pues, día a día hoy mismo. Si queréis, bueno, más o menos hemos enfocado este webinar de modo que sea lo más práctico posible. Así que si en cualquier momento tenéis cualquier duda o queréis hacerle alguna pregunta a alguno de los ponentes, tanto Bogdan como José Luis, simplemente usar el chat, tenéis una burbujita de preguntas y yo las recogeré y al final nuestros ponentes dedicarán 20-30 minutitos a dar la respuesta. ¿De acuerdo? En primer lugar, Bogdan presentará brevemente Rakai para meternos un poquito en contexto y posteriormente José Luis, en base a su experiencia, pues, nos contará qué tal ha ido Rakai, qué supone y que nos cuente un poco cómo está funcionando en Iveco este sistema de monitorización. Conoceremos el motivo de la implantación, cómo se desarrolló la instalación, qué beneficios ha visto Iveco y bueno, cómo nos está ayudando hoy mismo. Después, lo último, posteriormente pasaremos a responder cualquier pregunta, como ya os he dicho, que os haya surgido. Y así que, sin más dilación, Bogdan, buenos días y ponos en contexto. ¿Qué es Rakai? Buenos días, gracias, Fran. Sí, hemos preparado una breve y muy visual presentación. Eso sí, prometo ser bastante breve con la idea de dejar espacio para nuestro invitado especial de hoy y sobre todo dejar espacio para las preguntas, ¿no?, que puedan surgir después. Entonces vamos a ver qué es Rakai, como bien ha preguntado Fran. Pues básicamente Rakai es un sistema pues totalmente innovador, ¿vale?, que permite monitorizar el estado de las estanterías 24/7. A través de los sensores, el sistema lo que hace es que registra y notifica cualquier impacto en tiempo real. Podemos acceder a la plataforma web y a través de esta plataforma web podemos consultar y exportar toda una serie de informes y reportes que al final pues, nos guiarán en la toma de medidas preventivas. Os dejo con un breve vídeo que es el vídeo de presentación oficial de Rakai.
En resumen, pues el sistema lo que hace es que registra, notifica y previene. Vamos a tratar 4 áreas dentro de Rakai, ¿vale? Dentro de los beneficios o lo que nos puede aportar Rakai, vamos a tratar la parte de seguridad, por supuesto, la parte de mantenimiento, la parte de los reportes e informes y, por último, la capacitación de los empleados. En la primera parte, acerca de la seguridad, Rakai cumple con la normativa EN 15635, que es una normativa referente a la seguridad de las estanterías, ¿no? Porque la pregunta, o lanzo la pregunta, sería, ¿cuándo puede ocurrir un colapso de una estantería? Pues según normativa, un colapso puede ocurrir no necesariamente en un momento dado, sino que puede ocurrir a lo largo de varias horas, incluso días. Pues esto es debido al daño oculto, ¿vale? Son aquellos impactos repetidos que nosotros a simple vista no podemos percibir, que en cambio Rakai sí que los registra y los notifica a través de los reportes, que luego veremos, y a través de mapa de calor. El mapa de calor también nos ayuda a detectar aquellas áreas críticas con un mayor volumen de incidentes y donde es más probable que ocurra un colapso y donde nosotros podemos actuar de forma preventiva. ¿Okay? Un vídeo muy corto de lo que no debería ocurrir nunca en un almacén. Hablamos también de mantenimiento. Rakai ayuda a reducir los impactos en las estanterías. Bueno, esto está comprobado. Tenemos un par de casos de éxito. Tenemos el caso de éxito de Bailan, donde, según testimonios de los managers, los impactos se han visto reducidos hasta un 75%. Hecho que, pues, obviamente, se traduce en una reducción, ¿no?, de esos costes de mantenimiento de las estanterías. Como hemos comentado antes, Rakai identifica las áreas críticas con un mayor nivel de incidentes y, por consiguiente, con un mayor coste de mantenimiento, evidentemente. Y una vez identificadas esas áreas críticas, nosotros podemos tomar medidas correctivas, ¿de acuerdo? Como revisar el ancho del pasillo, los giros e incluso la rotación de stock. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo es un resumen del impacto que tiene Rakai en el mantenimiento y además en las inspecciones de las estanterías. De informes y reportes, quizás la parte más interesante, ¿no?, y uno de los beneficios más ventajosos que ofrece Rakai. Estas son las características más interesantes, la parte de informes y reportes, porque a través de la plataforma web podemos consultar y descargar toda una serie de informes clasificados, pues, por área, por pasillo, por turno, por día de la semana, mucho más, ¿vale? Estos datos
al final sirven como indicadores y además nos van a guiar en la toma de decisiones preventivas. Y a destacar que las notificaciones son en tiempo real. O sea, ante un impacto significativo, el sistema lo que hace es que notifica el incidente por email, SMS o app, ¿vale? Se puede opciones. Y dentro de la alerta se puede el puntal pasillo de almacén donde ocurrió ese incidente. Estas notificaciones, pues al final nos ayudan a detectar los impactos importantes, pues nada más ocurran. Y de esta forma nosotros podemos tomar medidas, ¿no? Como medidas inmediatas, como puede ser pues, descargar o acordonar la zona. Vale, esto es una vista rápida de cómo podemos visualizar estos informes y reportes, ¿vale? En la plataforma web. Muy bien. Y la última parte, vamos a hablar también acerca de la capacitación de nuestros empleados, porque al final son parte, ¿no? importante del día a día, porque además RACA es un chivato. O sea, ante un impacto, el sensor lo que hace es que emite un destello ámbar o rojo, según la intensidad, ¿no? de este impacto. Y esto lo que consigue con el tiempo es cambiar el comportamiento del conductor. Nuestros clientes, los empleados al final llegan a informar de forma proactiva de estos impactos, cuando antes este hecho pues, permanecía oculto, ¿no? Y aquí también os dejo un testimonio de Vailand acerca de este apartado. Yeah, massively changed driver behaviour. Just having these on, the change in the drivers and how they work with the racking is totally different. We have certain pinch points where we know that the racking's, not maybe in the best position, or it's slightly, a little bit tight on certain aisles. But now we have rack iron, we can identify that, and the lads are coming to us now. Instead of if they knock it, they're coming directly. We've had an impact, you know what I mean? So in theory, having Rakai has driven that improvement from the lads, and the ownership is just, has changed totally. Ok. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el sistema? El sistema, bueno, tiene tres partes importantes que son los sensores. Los sensores son nuestros dispositivos que vemos aquí en la imagen. Tienen una base imantada, ¿vale? Y van ubicados pues, uno por cada puntal a una altura aproximada de unos 2 metros. Y ante un impacto lo que hace es que el sensor se encarga de enviar esa información a la puerta de enlace, que es el gateway en este caso, y la puerta de enlace pues se encarga luego de almacenar en la nube de Connect toda esta información para que nosotros podamos o bien recibir esas notificaciones a través de SMS, app o email, y poder acceder al panel de control en la web y poder ver esos reportes e informes. Solamente dos cosas voy a mencionar aquí. Una, que el sistema Rakai opera a través de GSM y ULE, o sea que es un sistema totalmente independiente de cualquiera de los otros sistemas que podáis tener en DIT, que podáis tener en vuestras instalaciones. Y la segunda parte, que los datos también se mantienen separados de la Internet pública y se envían a través de la red privada de Connect. Entonces, los datos están seguros, ¿no? Y vamos a ver el resumen de los beneficios de todo lo que hemos hablado. Pues vigilancia 24/7, conocer en detalle en cada momento qué es lo que pasa en nuestro almacén,
ha facilitado muchísimo las inspecciones, porque pasamos de tener las inspecciones en papel pues, a digitalizarlos. Como hemos hablado, identifica y elimina esas zonas críticas, un punto muy, muy interesante. En la parte de conocer la salud, ¿no?, de nuestra estantería en todo momento, por supuesto, cumple con la normativa. Nos mantiene informados con esos reportes e informes. Podemos tener control de toda la instalación, incluso si tenemos varios almacenes ubicados en distintos sitios del mundo, por decirlo, pues lo podemos consultar desde un único punto, desde un único escritorio. Podemos hacer ese seguimiento de las reparaciones y de las inspecciones directamente en la aplicación, tomar esas medidas preventivas en base a las zonas identificadas y, por supuesto, ahorrar el mantenimiento. Y esto es por mi parte. Os he dicho, la idea era tener una presentación muy, muy breve y sobre todo muy visual. Y lo que voy a hacer es dar paso a nuestro invitado, José Luis. Voy a dejar de compartir. A ver. Muchas gracias, Bogdan. Bueno, a los que vais llegando, no sé si hay alguien que lo ha pillado a mitad de presentación a Bogdan. Bogdan acaba de presentar lo que es el sistema Rakai. Y nada, simplemente animaros a preguntar si tenéis cualquier dudilla, se la podemos transmitir al final de la presentación. Y bueno, como bien ha dicho Bogdan, vamos a darle paso a José Luis, que desarrollará el caso de éxito de Iveco, concretamente, que es la primera empresa que ha instalado este sistema inteligente de monitorización en sus almacenes. Adelante y gracias. Bueno, ante todo, buenos días, muchísimas gracias. Bueno, primero voy a presentar, soy José Luis Rodríguez Santiago. Llevo en Iveco 23 años y de estos últimos, pues en el departamento de Ingeniería Logística. Nuestro departamento tiene responsabilidad sobre todo en implantación de nuevas tecnologías, siempre todas vinculadas hacia la logística. El desarrollo sobre todo de proyectos en IoT, ¿vale? Mejoras todos de los procesos, sobre todo logísticos, intralogísticos, ¿vale? Y tenemos una responsabilidad sobre todo en el siguiente de los KPIs, dentro de nuestros estándares logísticos, actuar en la implantación de los mismos, hacer un seguimiento, una evaluación, mejorar y optimizar todos esos procesos, llegando a reducir lo que es el suministro y, bueno, también desarrollar nuevos carros intralogísticos dentro de las líneas de montaje. Bueno, voy a comenzar con la presentación. Bueno, nosotros cuando comenzamos este proyecto partimos de una situación inicial en la cual nosotros tenemos un almacén, digamos, principal, y de este almacén principal están anexados 5 almacenes, ¿no? Es decir, son almacenes que son alimentados por el almacén principal. Estos almacenes cumplen dentro de la regulación, dentro de la normativa EN 15635, ¿vale? También nosotros aplicamos la NTP 852, sobre todo por el tema de los pasillos, es decir, cuando nosotros hacemos una valoración del tema de los almacenes, sobre todo en nuevos almacenes, pues mantenemos la anchura del pasillo en función y de la clasificación del equipo móvil que vamos a usar, es decir, ya sea una retráctil o una trilateral. Además, en la situación inicial nosotros partíamos y seguimos haciéndolo, una formación regular. Cada 6 meses hacemos una formación mediante unos sistemas que son una SOP, que es una gestión visual de los equipos móviles específicos en cada área logística, y una vez al año hacemos un reciclaje a todos los operadores de equipos móviles en función del equipo móvil que hacer. Luego también, aparte de la situación inicial, nosotros usamos la pirámide de Herndis para todas esas detecciones o esas condiciones inseguras de las áreas y de los digamos, de los sistemas de almacenaje, pues las condicionamos y las apuntamos. Bueno, luego también además realizamos una checklist, bueno, hacíamos una checklist en la cual el operador de equipos móviles identificaba su ID con una tarjeta, con un lector, ¿vale? Y realizaba la inspección en los pasillos donde suele trabajar.
Todos estos datos serán reportados hacia un archivo Excel para ir recopilando todas las anomalías detectadas, y en el caso de detectar una anomalía, pues nosotros tenemos un sistema de intervención en el cual con nuestro sistema SGA bloqueábamos ese alveolo o ese equipo de almacenaje, ¿vale? Para intentar evitar que nunca se ubicara una unidad de carga. Luego, a su vez, nosotros tenemos un sistema interno, ¿vale? Para clasificar las condiciones inseguras y un protocolo que estructurado en función, analizábamos las causas raíces para intentar cuál había sido la causa y la condición para intentar erradicarla, para luego su posterior una intervención por parte de un proveedor externo en la reparación de la estantería. Cuando comenzamos el proyecto con Rackey y con ASafe, ¿vale? Pues nosotros hicimos nuestros propios análisis con el 5W más 1H. Es una metodología de sistema Lean. Nosotros llevamos muchos años realizando este sistema. Y vimos que normalmente dentro de la clasificación o en el equipo móvil que usábamos en la logística, pues siempre había un denominador común, es decir, tanto en la estiva como en la desestiva de la unidad de carga y en el giro, sobre todo del equipo móvil, para la posición de movimiento dinámico del equipo. Realizamos un 4M más 1D y unos 5 por qué. Y encontramos que no teníamos actualizada nuestra tecnología para la detección de impactos en los equipos de almacenaje. Y ni tampoco teníamos una tecnología actual a razón de esto. Entonces comenzamos con este proyecto, con una participación por parte de ASafe. Entonces nosotros, por analizando y encontrando la mejor opción como área piloto, pues se tomó la decisión de usar parte de la mitad del almacén general. En el almacén general, lo que es la zona donde está instalado actualmente los dispositivos, pues tiene una capacidad de unidades de carga de 30.726 unidades, que es el 67% de metros cuadrados de la fábrica. Entonces nosotros hicimos el estudio, valoramos y creímos que la mejor opción para empezar con este dispositivo pues, era el almacén general. Bueno, luego ya cuando tomamos esa decisión, empezamos con el proyecto y la primera parte, pues hombre, lo que hicimos es tener una primera toma con ASafe, ¿vale? Y lo que se hace en esta primera parte es encontrar la mejor conectividad del gateway dentro del almacén. Una ventaja que tiene este dispositivo, en concreto el gateway, que traza, digamos, todos los datos, como bien ha explicado Bogdan con Rackey, es que bajo ningún concepto interfiere con las estanterías, es decir, que la conectividad es excelente. Es decir, trabajando a alturas de 9-10 no pierde conectividad con los dispositivos. Y la instalación es bastante fácil y bastante rápida. Es decir, este dispositivo va anclado al puntal de la estantería de almacenaje, ¿vale? Va anclado con 2 imanes de neodimio, ¿vale? Bastante resistentes ante cualquier impacto, es decir, el dispositivo no se mueve, ¿vale? También va abrazado con una brida de plástico, un poco también para mejorar esa sujeción. Y entonces se comienza la instalación. La instalación lo que hace es un anclaje del código del QR del dispositivo, que cada dispositivo es individual, es único, ¿vale? Y se ancla al código QR que está en el puntal, que es lo bien que ha explicado Bogdan, que cuando haces la inspección o la detección de esa advertencia o alerta, pues digamos es la persona que va a hacer esa auditoría, pues lee el código QR que está en el puntal, no hace la lectura del QR del dispositivo. Una vez que se ha hecho el proceso de anclaje, automáticamente el dispositivo ya está anclado a lo que es el software de web, ¿vale? Porque hay 2 tipos de software. Es decir, está el software web, digamos el del escritorio, ¿vale? Que lo puedes controlar desde un ordenador, y luego está lo que es la aplicación de Rackey, ¿vale? En el momento de que este dispositivo queda anclado, ya tenemos que nos da unos datos paramétricos en el sentido que están conectados. Nos dice el nivel de carga, si tiene batería, porque lleva 2 baterías tipo AA, ¿vale? La conectividad del dispositivo, ¿vale? Que está conectado al gateway. Y los 2 datos positivos en tema de la visual que tiene es que automáticamente ya nos dice la temperatura del entorno
y el nivel de señal que está transmitiendo el dispositivo. Bueno, ya entro un poco a describir el software que tiene la versión web, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos a tiempo real todos los KPIs, ¿vale? Desde la historial de incidente, tiempos de respuesta de reparaciones, los resúmenes de la inspección, es decir, puedes ver todo el historial de cada puntal, incidentes hasta la fecha y otra parte muy positiva que tengo que recalcar es el evento por horas. Es decir, tenemos el dispositivo, este KPI nos dice en el tramo de horas, nos dice tantas advertencias, tantas alertas y nos calcula un promedio. Todos estos datos que he comentado recientemente pues, son extraídos en un archivo CSV que luego ya individualmente pues, se pueden usar pues, para hacer el análisis o intentar encontrar denominadores comunes o asimetrías en puntales porque hay repetitividad en impactos. Los gráficos son exportados en PDF y luego otra parte positiva es el mapado de las áreas. Es decir, nosotros desde una visual en tiempo real podemos ver todas las áreas en las que esté trabajando este dispositivo. Es decir, con un simple clic vemos en las áreas que está trabajando, en qué situación están en tiempo real. ¿Qué ventaja respecto a otros sistemas? Bueno, pues a lo mejor en el caso de tomar la decisión por la instalación de una videocámara o una cámara de repetición de fotos, pues tienes que hacer un muestreo pues, hasta que encuentres el daño, la hora y el día. Este dispositivo, la trazabilidad que tiene es que en un momento, es decir, nosotros con un clic sabemos que día, hora, incluso la capacidad de poder verlo por turno. ¿Cómo trabaja el dispositivo? Bueno, el dispositivo es la ventaja que tiene que en el momento de que hay una advertencia en tiempo real, es obligatorio que la persona responsable del área pues, tiene que acudir al puntal. Es decir, no lo puedes hacer desde cualquier otra área, es decir, tienes que acercarte. Es decir, la ventaja es que vas a ir a ver el problema, es decir, el problema in situ. Automáticamente, cuando se comienza la auditoría, es decir, nosotros actualmente tenemos lo que es el responsable del área, es el que acude, y luego un coordinador logístico que nosotros recientemente le hemos dado una formación de PRESES, que es una persona responsable de la seguridad de los equipos de almacenaje. En el momento de que exista la advertencia, acude al sitio y es en tiempo real, es decir, realiza una inspección, todo basado siempre en la norma N15635, y lo que analiza es el puntal, la base, diagonales, horizontales, sistemas de anclaje o cerraduras y la base, el sistema de fijación. Todo esto es automáticamente que se ha iniciado la inspección por parte de la persona encargada, pues todo es reportado a los KPIs y puedes ver pues, las nubes de concentración de las áreas, es decir, donde hay una concentración de advertencias, una concentración de alertas, puedes verlo en tramos de horario, es decir, todo lo que es siempre en tiempo real. Es un sistema totalmente autónomo, es decir, la ventaja que es un sistema que empieza a aprender desde el minuto 1, desde la implantación. Es decir, la autonomía que tiene es bastante alta, es decir, las pilas duran 5 años, el tipo de batería es un tipo de batería 2AA de larga duración. Este sistema, al reportarnos esta información, tiene una trazabilidad exhaustiva de las advertencias, de las áreas, de la concentración, y tenemos mapeado nuestros sistemas de almacenaje. Es decir, en cualquier momento sabemos lo que está pasando. Es importante porque al final, lo que bien ha comentado Bogdan, influye mucho el comportamiento del operador logístico, en este caso, es decir, del operador de equipos móviles. ¿Qué quiere decir? Porque nosotros también, el sistema nos reporta cómo trabaja esa área. Es decir, nosotros por experiencia hemos visto que cuando hay una concentración de impactos, pues hemos visto las causas raíces y hemos podido analizarlo, es decir, nos da una información muy veraz y en tiempo real, es decir, no dilatamos encontrar la causa raíz. Es totalmente modulable, es decir, nosotros en la primera parte comenzamos con RackPay, empezamos en el almacén principal y luego empezamos en otras áreas y es modulable, es decir, puedes extenderlo, es decir, puedes empezar desde un área piloto con X dispositivos y luego vas creciendo, es decir, vas creciendo y modulando el área para tener un mayor control. No requiere un mantenimiento excesivo, es decir, es un dispositivo que al ir anclado con los imanes no requiere un mantenimiento, una revisión.
está muy centrado, entonces no existe el riesgo de en cualquier estiva de poder manipularlo o daño, y es accesible. Nosotros empezamos con RACK pues, en el almacén principal. En la actualidad están operando 463 dispositivos que están anexados a 2 gateway, ¿vale? Luego, como he comentado anteriormente, es modulable, pues empezamos ya en siguientes áreas. Empezamos con un área de 63 dispositivos, trabajan con un gateway, y luego otra área con 65 dispositivos y un gateway. Estas son las áreas en las cuales estamos actualmente trabajando con este dispositivo, donde están operando. Nosotros en el primer paso con la implantación de este dispositivo empezamos el almacén general. Obviamente es el almacén general el que más movimientos de surtido de unidades de carga trabaja. Luego pasamos al segundo step con otra área de extensión en el cual, analizando las áreas, un área nueva con nuevos sistemas de almacenaje, pues era la que más alta rotación de material tenía, y luego el tercer paso de un área en el cual son grupos fundamentales. Bueno, este es el plano de fábrica. En la actualidad nosotros ahora mismo vamos a extender este dispositivo, ya estamos empezando con un nuevo área. Nosotros actualmente tenemos 157 kilómetros de estanterías, que si esto lo traducimos, pues son 8.722 camiones con su correspondiente tráiler. Y bueno, y muchísimas gracias, y bueno, pues estoy aquí para cualquier pregunta o duda que pueda resolver. Muchas gracias, José Luis. Creo que nos has llenado de información muy útil, muy técnica además. Y bueno, nada que añadir ya, porque ya has dejado bastante claro el control y la accesibilidad que habéis ganado en Iveco, monitorizando más de 600 puntales, si no me equivoco, según has comentado en la presentación. Y bueno, si tenéis cualquier pregunta, os animo a que utilicéis el chat, la burbujita de preguntas y respuestas. Si queréis, puedo empezar con Xavier, que ha estado ágil, siendo el primero en preguntar. Creo que la pregunta es más para Bogdan, pero cualquiera de los dos puede aportar cualquier cosilla. Y Xavier Iglesias pregunta cómo se realiza la comunicación de los sensores con el dispositivo principal. Si son almacenes grandes, pregunta si se necesitan amplificadores. Vale, sí, voy a contestar yo. Como he comentado antes, muy por encima, los dispositivos, lo que son los sensores, se conectan a través de ULE, que es Ultra Low Energy, con el gateway, que trabaja en una frecuencia de 1,88 a 1,9 GHz. En cuanto al almacén, no sé si habéis estado atentos a lo que comentaba José Luis, porque ellos ahora mismo tienen más de 600 sensores y tienen 4 gateways. O sea, depende mucho de la distribución del almacén. Sí que es verdad que el sistema está preparado para soportar 300 sensores por cada gateway, ¿de acuerdo? Si esa es una de las preguntas. Pero claro, vuelvo a decir, depende mucho de la distribución de ese almacén, porque pueden haber zonas, entonces, donde tenemos que emplear un segundo o un tercer gateway, ¿vale? No sé si he contestado la pregunta, pero bueno, la idea es esa. Muy bien, muchas gracias, Bogdan. No sé si quieres aportar algo, José Luis, al respecto. Vosotros tenéis, creo que también cerca de 300 puntales unidos a un gateway, ¿verdad? Nosotros en la actualidad operan 591 puntales. Entonces, bien lo que bueno, un poco para añadir como nota, la capacidad, nosotros por lo que hemos observado dentro de lo que es la versión web, la conectividad es muy potente. Es decir, no hemos notado, digamos, zonas oscuras del almacén con pérdida de trazabilidad en la conectividad. Entonces, creo que opera bastante bien. Es muy recomendable por parte, y además nos lo dijo el departamento técnico de ASAFE, que es importante que el dispositivo esté a una altura superior a 6 o 8 metros para que tenga mejor cobertura y mejora las opciones de señal.
El gateway en este caso, correcto. En este caso el gateway. Así es. Gracias, José Luis. De nada. Aprovecho para cambiar de preguntita. Carmen Sanz Pajares pregunta que si es apto para cámaras frigoríficas y de congelado hasta 20 grados bajo cero, interpreto. Aprovecho también para preguntar, por si a alguien se le ha pasado por la cabeza, si es apto para cualquier tipo de almacén, para cualquier tipo de estantería, si hay, no sé, dimensiones mínimas, etcétera. Así también, si hay alguien que le interese. Sí, el dispositivo está preparado, bueno, lo que son los sensores en sí, que van a los puntales, están preparados para trabajar a temperaturas de 0 a 40 grados. O sea, todo lo que es por debajo de 0 grados, me temo que no se puede hacer la instalación, porque al final el sistema no funcionaría, ¿no? Entonces, contestado la pregunta, no, en este caso. Y para aportar algo más de información en cuanto al tipo de almacén, por supuesto, en este caso se puede utilizar para cualquier tipo de almacén. Depende mucho también de la cobertura, ¿vale? Estas son las cosas que también nosotros medimos en un primer momento. De hecho, la primera visita, en primer momento, lo primero que se hace es una inspección del almacén, y esta inspección consta en medir la intensidad de señal. Esta intensidad de la señal va relacionada con la cobertura 3G, 4G que se pueda tener en la nave. ¿Por qué? Porque, como he comentado antes, el gateway funciona totalmente independiente de cualquier sistema. Funciona por GSM, tiene su propia tarjeta y conecta directamente con la red de Movistar O2. O sea, totalmente independiente. Por eso es importante que haya una buena cobertura. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. No sé si, Carmen, te ha contestado Wolfgang, si tienes cualquier cosa que puntualizar, nos comentas y supongo que Wolfgang pues estará encantado de responderte. Supongo que sí, te lo agradecen. Ana Isabel Carrillo nos pregunta, bueno, dice que realmente interesante y que gracias. Me gustaría entender un poco mejor cómo se identifica con el sistema para evitar el colapso de las estanterías. ¿Mide impacto y a partir de ahí identifica si es posible el colapso? Bueno, si quieres, yo comento, José Luis, aparte del daño oculto que he explicado en la presentación, y luego, si quieres, tú puedes aportar lo que dan los datos, ¿no? Internamente. Entonces, una de las partes es la parte del daño oculto, porque según normativa, lo que hemos comentado, que no sé si a lo mejor te has perdido la parte inicial de la presentación, puede ser. Un colapso puede ocurrir no necesariamente en un momento dado, puede ocurrir a lo largo de varias horas, perdón, incluso días. ¿Por qué es eso? Pues esto es debido al daño oculto. O sea, son esos impactos repetidos en los puntales que nosotros a simple vista no vemos, y que al final lo que hace es, bueno, además la normativa también dice que ante un impacto las cargas, la capacidad de carga de las estanterías se ve afectada hasta un 40%. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa de normal en los almacenes? Pues hay un impacto, también la normativa, volvemos a la normativa dice que los impactos se tienen que avisar en cuanto ocurran, que este hecho no pasa, no siempre es así. Entonces, ante un impacto, pues ante un impacto que es mayor a lo esperado, esa capacidad se ve reducida, según normativa, hasta un 40%. Si nosotros no detectamos y no sabemos tomar esas medidas correctivas, pues con el tiempo y con esos daños repetidos, pues es lo que dice la normativa, que puede llevar a un colapso con ese daño oculto. Que RACAI sí que detecta y registra cualquier tipo de impacto, dependiendo de la intensidad, pues tenemos alertas o advertencias, pero no solamente alertas, advertencias, sino que RACAI detecta cualquier impacto o cualquier rozaduras o cualquier tipo de impacto que pueda haber las cargas, que luego las reflejan en mapa de calor que nos puede dar esas zonas calientes, ¿no? Donde tenemos que actuar. Yo por añadir, en el tema del impacto, el dispositivo va regulado con una sensibilidad, ¿no? Es decir, de fábrica sale con una sensibilidad
en el cual pues está tarado en función de la norma 15635. Verdaderamente lo que en el caso de que tenemos que trabajar con este dispositivo es que cuando nosotros tenemos una nube de calor o una nube de concentración tenemos que analizar qué es lo que está pasando, obviamente, y no tenemos que llevar al límite del colapso. Es decir, antes no teníamos un sistema tan potente como es este, en el cual que nos dice cualquier advertencia que está en un rango del dispositivo. Lo que tenemos que ver qué es lo que está pasando ahí. Es lo que comenté un poco en la presentación, es decir, en la que nos informa es el área. Es decir, el área nos está diciendo, oye, está pasando aquí algo, tenemos que analizar. El equipo móvil es el correcto que estamos usando, o las uñas, o tenemos algún problema con la paleta. A lo mejor la paleta no es un área donde debemos dejar ese tipo de paleta o contenedor. Entonces, no tenemos que llevar al dispositivo a una alta concentración de impactos o de concentración de calor por impactos. Entonces, trabajamos con eso. Es decir, ¿qué ventaja tiene que este dispositivo? Eso antes no es muy difícil de trazar. Si no tienes nada que vigile, era imposible poder trazar la repetitividad de esas advertencias. Ahora con este dispositivo eres capaz de poder verlo. Entonces, eres capaz de identificar y no de llevar al límite los daños estructurales en el puntal. Muchas gracias, José Luis y Bogdan. Bogdan, has levantado la mano. No. Vale, no sé si Ana han contestado a tu pregunta, espero que sí. Cualquier dudilla nos la vais comentando. Aprovechando, José Luis, que estabas comentando lo de, bueno, tanto José Luis como Bogdan ambos habéis comentado el tema del reporte, de que bueno, la persona responsable o el área responsable está obligada a comunicar este impacto. Aprovecho, José Luis, para preguntarte, no sé si a alguien se le habrá cruzado por la cabeza. ¿Has notado algún cambio o habéis notado en Iveco algún cambio? Porque sí que, bueno, Bogdan ha comentado en algún momento que una de las ventajas que ofrece Rakai es el cambio en el comportamiento de los conductores o, bueno, empleados en general. ¿Habéis notado algún cambio en los empleados? ¿Los veis más implicados en esta tarea de ya no mantenimiento, pero por lo menos cuidado con la carga, con todo lo almacén en general? Pues sí, es cierto. Bien me gusta en la presentación del vídeo que lo comenta el compañero de Valiant. Me parece que es verdad. Es decir, hay un comportamiento. Al principio, digamos así, los primeros días, pues al final es un poco un sistema que también está aprendiendo. Al final separa un poco lo que es el rozamiento a la advertencia, pero notamos un cambio conductual en el comportamiento del operador de equipos móviles. Es decir, notábamos que incluso había operadores que incluso llegaban y advertían al responsable del área y ya diciendo, he sido yo. Es decir, y lo bueno, ¿qué ventaja tiene esto? Es decir, que reportan información. Hay que sacar lo positivo, que reporta información, y muchas veces esa propia información que es reportada por la causa que ha pasado es la que nos facilita a poder encontrar soluciones. Muchas veces, oye, pues mira, pues me ha pasado esto, y claro, pues si ves que es repetitivo, pues ya puedes encontrar esa causa raíz que a lo mejor pues lo llevamos mucho más en el tiempo. Entonces, tiene una parte positiva de que sí, cambia un poco la forma de comportarse y de manipular las unidades de carga. Mejora también un poco la profesionalidad. Es decir, ya pues no aprecias pues comportamientos que a lo mejor fueran inadecuados. Ellos mismos se corrigen. Y lo positivo es el aporte de valor a encontrar soluciones, es decir, a encontrar para que no vuelva a repetirse. Muy bien, muchas gracias por aportar vuestra experiencia en Iveco. Es bastante importante que la gente, bueno, muy importante que la gente también tenga, de hecho, principalmente que la gente tenga este lado y que vea cómo prácticamente, cómo en la práctica se aplica toda esa teoría, obviamente, claro. También me gustaría a mí preguntar, por si acaso alguien no sé,
tiene esa dudilla. ¿Qué mejoras habéis detectado en las inspecciones de estantería? Es decir, ya nos habías comentado que antes seguíais un procedimiento de inspección y ahora con Rakai obviamente os ha cambiado todo. ¿Habéis notado tácitamente un cambio? Es decir, en reducción de tiempos, en detección de daños que realmente estaban ocultos anteriormente, en una mayor agilidad o sencillez a la hora del mantenimiento del reporte en alguno de los puntos de la inspección. Pues lo que hemos notado es digitalizar la auditoría. Es decir, al final el poder ya, pues, el manejar esos datos digitalizados, obviamente mejora mucho en los análisis y en el estado del mantenimiento de los sistemas de almacenaje. Como punto, también sí que es cierto que es una aplicación muy intuitiva. Una vez que entras en lo que es en la aplicación, digamos, del smartphone, es muy intuitiva. Nosotros tomamos la decisión de formar a nuestros coordinadores, jefes de equipo y responsables logísticos con el Preses, porque hombre, es fundamental que entiendan lo que es el sistema de almacenaje, qué función tiene el puntal, qué función tiene el larguero, qué función tiene diagonales, horizontales. Entonces, darle esos conocimientos, porque claro, a la hora de hacer esa inspección, pues se me tiene que saber lo que está haciendo, ¿no? Ese tipo de auditoría. Reduce bastante el tiempo, ¿por qué? Porque al final va por unos pasos, la propia aplicación ordena desde puntal, larguero, tanto intrusión como ondulación del propio larguero, los cerrojos, incluso si se aprecian corrosiones, etcétera. Entonces, se reduce bastante el tiempo. Es decir, el tiempo de inspección es bastante reducido, al ser una aplicación bastante accesible y entendible sobre todo. Genial, genial, muy bien. No sé si tenéis alguna preguntilla también por ahí por el chat. Veo que ha quedado todo bastante claro. No sé si Bogdan, ¿quieres hacer alguna aclaración o alguna preguntilla, José Luis? Que él tiene toda la experiencia en ello. No, más que nada, lo que sí que me gustaría quizás que José Luis comparta su experiencia, porque sí que es verdad que nosotros iniciamos todo el proceso de instalación y él nos acompañó, por supuesto, durante todos los fines de semana que hemos estado instalando y tal. Y ahora, por último, pues tuvo que ampliar, no sé si fueron dos pasillos, ¿no? Y lo hizo él mismo. Entonces, que compartas un poco tu experiencia a la hora de instalarlos, la facilidad que haya o, bueno, o dificultades que te has encontrado también, por supuesto. Pues sí, recientemente una de las áreas lo realizamos nosotros con los dispositivos. Es bien comentar que es muy intuitivo y muy simple. Lo que he comentado anteriormente de cara a la inspección, de cara también a la instalación, es muy, muy fácil de realizar. Por eso a lo mejor es uno de los beneficios que tiene, que no conlleva a tener unos recursos muy elevados. Es decir, en el caso de la instalación, por ejemplo, del Gateway, como comenté en mi presentación, por el tema del acceso y la recomendación por parte de ASAFE de ponerlo a ciertas alturas, a lo mejor es lo más complejo. Pero al ser tan modulable es que como vinculas los dispositivos que van a operar en el área, lo vinculas al Gateway, es muy modulable. Es decir, puedes comenzar desde una estantería, vas anexando a las siguientes estanterías y lo que vas vinculando son los códigos QR del dispositivo con el QR que irá en el puntal. Es muy, muy fácil de realizar, es un vínculo, un anclaje de información entre dispositivo y puntal y automáticamente aparece ya en el sistema. Es decir, es tan modulable y con tantos beneficios que ya automáticamente en el sistema ya está operando. Es decir, al final es un dispositivo que opera desde el minuto de instalación. Es decir, sí que es cierto que una cosa que a lo mejor no comenté, hay que testearlo, claro, evidentemente. Que lo que hacemos es, para que ver que ese dispositivo tiene esa sensibilidad por parte de ASAFE, lo que hacemos es testearle, que esté funcionando en las condiciones que debe de funcionar. Entonces, la instalación es muy fácil, comienzas en pasillo, empiezas a vincular códigos QR, testeas y en el caso de, pues, como va anclado con los dos imanes, es fácil, es accesible, hasta una altura de 2,5 metros, es decir, no necesitas ningún tipo de elevación ni nada.
entiendo que es por la ventaja por el caso de sustitución de baterías, obviamente, y no requiere un gran esfuerzo en la ampliación. La ventaja que tiene es la modulabilidad y la trazabilidad que genera, porque al final interaccionan entre unos y otros. En el caso de un impacto, digamos, en un larguero, trabajan los dos dispositivos son los que nos dan la alerta. Entonces, en un principio la instalación muy bien, al principio pues coordinado mucho con A6 para que nos vayan testeando y fueran comprobando, y luego pues mandas el archivo de la ampliación en formato AutoCAD, en DWG, y automáticamente desde los departamentos técnicos pues ya el sistema está operando. Es decir, desde el minuto 1 los dispositivos trabajan y luego ya cuando se actualiza el área, pues ya lo puedes ver toda la mapatura en la versión web del escritorio. Gracias por la aclaración, José Luis. Nada. Si quieres, ahora no sé si hay más preguntas. Y bueno, no sé si tú... Por el momento no hay ninguna pregunta, así que aprovechando que José Luis comentaba lo de las baterías, Bogdan, ¿qué autonomía tiene las baterías de los dispositivos? También aprovecho para preguntar si, por si alguien tiene la duda también, si hay algún tipo de mantenimiento que se tenga que tener en cuenta al respecto de los dispositivos o del sistema. No, el mantenimiento es prácticamente nulo. Autonomías alrededor de 2 años, depende mucho del entorno, de las temperaturas, donde se opera el sistema, por supuesto. Pero nosotros, esto es algo que creo que no hemos comentado, nosotros siempre después de una instalación dejamos repuestos, tanto de los dispositivos como de las baterías. ¿Por qué? Porque pueden haber incidentes, bueno, los hay, ¿no? Es normal que algún que otro se lleve pues, un golpe, pero como ha comentado José Luis, es tan sencillo cambiar, modificar o ampliar el sistema que es en un momento dado vas, lo reemplazas el dispositivo o las pilas y el sistema sigue funcionando como el primer día. Mantenimiento, básicamente lo que he comentado, simplemente es estar atento a... Creo que José Luis sí que está muy encima, que todos los días revisa lo que son los planos de los almacenes, porque en el mismo plano de la plataforma web nos especifica si tenemos algún sensor offline. O sea, tenemos uno de los iconos que enseguida te dice sensor offline. Entonces ya sabes exactamente qué almacén, qué puntal y qué pasillo está offline. Entonces te vas y ves a ver lo que ha pasado, si son las pilas, si ha habido un daño importante y enseguida se corrige. No hay más. Muy bien, muchas gracias, Bogdan. Por aquí tenemos una espectadora que nos comenta. Buenas, me parece muy interesante aplicarlo a nuestro almacén. ¿El dispositivo analiza la vibración del puntal o su verticalidad? Es acelerómetro, la vibración. Así es. Por eso comentaba José Luis antes que esa sensibilidad se puede ajustar. ¿Por qué? Porque esto es una de las ventajas que también aporta el sistema, que se puede adaptar, ajustar a las necesidades de cada almacén. Pues pueden haber almacenes con unas cargas pues, inferiores, otros almacenes con unas estanterías especiales, como he visto en algún cliente. Entonces, puedes subir esa sensibilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros detectamos muchas incidentes, muchas alertas, y al ir al puntal vemos claramente no hay daños, pues lo que hacemos es subir esa sensibilidad a un 90-95. ¿Por qué? Para tener una alerta ya relacionada con un daño. ¿Vale? Eso es lo bueno, que el sistema y el ajuste de la sensibilidad se puede hacer por puntal, por pasillo o por toda la zona. Muy bien, muchas gracias, Bogdan. Nada, yo únicamente haré una última pregunta, a no ser que alguien más quiera hacer una pregunta. Ahora que comentabas el tema de, Bogdan, el tema de los costes de mantenimiento, que son prácticamente nulos, José Luis, ¿cómo calificarías el retorno de la inversión de este sistema? Es decir, porque vale que tiene un coste, pero a vosotros
¿Os está reportando algún ahorro en mantenimiento, en inspecciones, en auditorías, etcétera, etcétera, etcétera? Verdaderamente el retorno de inversión lo hace desde el minuto uno, es decir, desde que aplicas este dispositivo ya tienes controlado el área. Entonces, en ese momento ya tienes un retorno de inversión que antes no estabas trazando. Es decir, antes era muy, muy difícil el poder saber cómo estaba operando Obviamente, al tener este tipo de dispositivo, y lo que cambia mucho es también un poco, encuentras sobre todo para nuevas áreas, en el caso de que hagas una inversión y ya quieras empezar a reducir pues, esas deficiencias en el tema de advertencias y alertas, ya te hace un aprendizaje desde las otras áreas piloto. Entonces ya empiezas a aplicar nuevas metodologías, nuevas formas de incluso de los suministros interlogísticos, por dónde deben de entrar o por dónde deben de salir, incluso ya te hace ese aprendizaje. Entonces, el retorno de inversión lo haces al final, sobre todo en el mantenimiento de los sistemas de almacenaje, es decir, en tenerlos en óptimas condiciones. ¿Por qué? Porque si en el caso de que en la parte de que tú tengas una final que bloquear una unidad de carga de almacenaje, ese material lo tienes que retornar a otro sitio, lo tienes que volver a otro sitio. Es decir, tienes una pérdida de control del material o de almacenaje. Entonces, el retorno de la inversión la tienes en el momento sobre todo, de tener en óptimas condiciones las estanterías y sobre todo de tener la capacidad óptima del almacenaje. Es decir, que tengas todos tus huecos, todos tus alveolos operativos al 100%. Y con la garantía sobre todo de la seguridad en el trabajo, que es la más importante. Es decir, la parte de la presentación de Bogdan, es decir, a todos nos asusta esos otros vídeos principales que hay. Entonces, el retorno de la inversión la tienes en seguridad, en que tienes en óptimas condiciones el almacenaje y sobre todo que tengas la suficiente capacidad de poder almacenar todas tus unidades de carga y que no tengas huecos parados hasta la reparación de un proveedor externo. Perfecto, muchas gracias, José Luis. No sé si Nada. alguien de los dos, Bogdan o José Luis, queréis hacer una aclaración antes de cerrar, o alguien de los espectadores quiere hacer una última pregunta. ¿Nada? Pues creo que damos por cerrado el tema y por concluido el caso de éxito. Gracias por acompañarnos, José Luis, Bogdan. Y nada, sí que, bueno, gracias también a todos los espectadores y espectadoras por acompañarnos en el caso de éxito, y recordaros simplemente que nos pondremos en contacto con vosotros para enviaros toda la información práctica por email al finalizar el webinar. Perdón. Sí que, bueno, para cualquier duda, no dudéis en contactar con Bogdan o con José Luis, uy, madre mía, con José Luis, ya sea por LinkedIn, buscadlos por LinkedIn si queréis, ellos estarán a vuestra disposición. Y bueno, por mail, bogdan.dragicianu, lo tenéis escrito ahí abajo de su foto, @safe.es, y joseluis.rodríguezsantiago @cnhind.com. ¿Cierto? Correcto, correcto. Pues nada, toda esta información, ya os digo, os la pasaremos por email para que la tengáis por escrito y podréis acceder también a vídeos y la información técnica y práctica. ¿De acuerdo? Nada más, creo que nos despedimos todos. Bueno, muchísimas gracias por todo, ¿eh? Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Venga, chao.